Buen día, señor estudiante. Hoy vamos a seguir con nuestra 32ª clase. No sin antes dar la frase del día. Cada hombre puede mejorar su vida mejorando su actitud. Héctor Tacinario. Sean todos bienvenidos, señores estudiantes. Estamos siguiendo con los deberes del conductor, ¿no es verdad? 6. Conducir un vehículo de la locomoción colectiva que no cumpla con las revisiones técnicas y condiciones de seguridad reglamentarias. Es lo que les decía en las clases anteriores. Nosotros como conductores profesionales tenemos que tener en cuenta que nuestro vehículo esté en óptimas condiciones para el trabajo. No podemos salir con faros rotos, con luces quemadas, con los neumáticos lisos, con mal funcionamiento de los frenos, que hay fuga de aceites, de los fluidos, perdón, cualquiera que esto sea, incluido el refrigerante. Tengamos en cuenta las partes mecánicas, bandas, parabrisas que no estén rajados, que estén en óptimas condiciones. Conducir a mayor velocidad que le permita o a una velocidad no razonable prudente de la forma que pueda controlar el vehículo cuando sea necesario. Hay dos tipos de velocidades, el exceso de velocidad y la velocidad prudente. ¿Qué es la velocidad prudente? Es que cuando a consecuencia de las normativas vigentes en la ley, para la velocidad máxima en una cierta vía, pongamos un ejemplo, la vía del bombero, la avenida del bombero. Este tiene como velocidad máxima para vehículos livianos 70 kilómetros por hora. Pero supongamos que en la misma vía, ¿sí?, esté lloviendo, haya entrado la neblina. Una velocidad responsable es aquella que, aunque tengamos una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora, no podremos circular a esa. Por convicción y por seguridad de nuestros mismos ocupantes y de los demás usuarios viales, nosotros tenemos que reducir esta velocidad a tal velocidad que nosotros podemos tener control del vehículo en caso de una incidencia, algún cruce de un peatón que no se quiere mojar, por ejemplo, situaciones adversas que ocurren en la vía, un despiste de otro conductor, que tenemos la velocidad y el tiempo necesario como para reaccionar. Conducir contra el sentido de la circulación, ese es seguir en contravía. Aunque las normativas de tránsito hacen que cada cierto tiempo, para una mejor conducción de los señores conductores dentro de las áreas urbanas, se cambia el sentido de la vía. Aunque todas estas son concientizadas, ¿sí?, por las entidades de tránsito no seccionales, comunicando a la comunidad colectiva de conductores, en este caso a los señores conductores profesionales que siempre están atentos al desplazamiento por estas vías, que tal o cual vía por efectos, por ejemplo, de una mejor circulación o porque es Navidad, se cierra el casco comercial de la ciudad y tal o cual calle va a cambiar de sentido por estas fechas. Nosotros tenemos que tener en cuenta todo este tipo de situaciones y estar atentos a los cambios y no poder invadir en sentido contrario una vía a lo mejor de un solo sentido y podamos producir un siniestro de tránsito. Conducir a la izquierda del eje de la calzada en una vía que tenga tránsito en ambos sentidos. No conservar la derecha al aproximarse a una cuesta, curva, puente, túnel, paso a nivel o sobre nivel. Si bien es cierto, somos conductores profesionales y en una curva cerrada de un ángulo de 90 grados tenemos que necesariamente abrirnos a la derecha, pero hagámoslo siempre con esas normativas de seguridad, con esa educación vial que tenemos todos los conductores, ¿no, verdad? De una u otra manera hay que comunicar a los demás conductores que vamos a realizar una maniobra. Si es que necesitamos obligatoriamente hacerla, si no, pues tomar en cuenta la distancia de nuestro vehículo y tratar de hacerlo lo más cerrado posible a nuestra vía, ¿no? Y no interferir el tráfico que viene en el sentido opuesto. No respetar el derecho preferente de paso de peatones o vehículos o las indicaciones del tránsito dirigido o señalizado. Podemos ver en la gráfica que una persona está tratando de cruzar por la zona de seguridad y un vehículo está prácticamente detenido sobre ella.
Eso no es dable, porque ahora en Guayaquil no podemos estar a expensas que las autoridades de tránsito estén para sancionarnos. Nosotros tenemos, como estamos estudiando, tenemos que educar. Ya conocemos de las normas de tránsito, señores estudiantes, para lo cual tenemos que obedecerlas. Recuerden que este tipo de infracciones dan lugar a que alguna persona se golpee, venga despistada con su teléfono celular, que también no es permitido para peatones, pero ellos van más desprovistos de seguridad. Ustedes saben que ellos son personas que no tienen cómo defenderse ante un atropello o un choque, o perdón, un incidente con un vehículo. Tratemos de detenernos antes de la línea de parada que se encuentra en todas las intersecciones y antes de llegar a la zona de seguridad, para no infringir las normas y salvaguardar la vida de los demás usuarios viales. Se presume la culpabilidad del o de los participantes en un accidente de tránsito en el que se produzcan daños, me refiero a los materiales, y si estos no dan cuenta de inmediato del hecho, las autoridades policiales más próximas y abandonaren el lugar del accidente. No podemos darnos a la fuga. Lo conveniente es comunicar a las agencias seccionales de tránsito, un agente de tránsito el más cercano del PARE. Si alguien nos chocó y se da la fuga, tomamos en cuenta de tomarle el número de placas. Con esto podemos poner una denuncia para que, si no lo encuentran en su próxima matriculación, el vehículo queda detenido hasta que pague los daños. Recuerden tener las facturas de todo lo que se compró más el daño producto del accidente en mano de obra. En todo accidente de tránsito en que se produzcan lesiones del conductor que participe en los hechos, está obligado a detener su marcha, prestar la ayuda que fuera necesaria y dar cuenta a las autoridades policiales más inmediatas. En un accidente de tránsito nosotros no podemos salir y darnos a la fuga. Eso se convierte en una situación que está adversa en caso de tener un juicio. ¿Sí? Si nosotros prestamos y prestamos nuestra colaboración, eso va a servir como atenuante al momento de examinar una sentencia para nosotros. Tengamos siempre esto en cuenta. Si un conductor que no haya participado en el accidente recoge a los lesionados y los lleva a un centro de asistencia médica, en este caso, debe dejar los datos para su identificación. Por lo general, en las casas asistenciales siempre hay agentes de tránsito o policías. Cuando ustedes vayan a dejar a un accidentado de ley que les van a pedir los datos. ¿Sí? Procuren que cuando lleven a un accidentado como consejo, siempre lleven a otra persona que ha sido testigo de la misma o un familiar, que no le involucren a ustedes como el autor. Porque al llegar allá podrían decir que usted ha sido el que ocasionó el accidente, ¿no verdad? Aparte de llevar al accidentado, no solamente lo lleve a él. No, que voy con la camioneta, tiene la camioneta, súbelo ya. Pero debo indicar a las personas que están en el lugar que necesariamente, si la llevo, tengo que llevar a alguna persona, en especial a un familiar, para que atestigue en la casa asistencial donde va a llegar, porque a lo mejor lo pueden detener, ¿no? ¿Verdad? Para investigación. Actuación en accidentes de vehículos que transportan mercancías peligrosas. El transportista en cargas peligrosas debe tener en cuenta que su papel es fundamental hasta la llegada de los equipos especializados. Las sustancias peligrosas son consideradas aquellos tanqueros que transportan gas licuado de petróleo y todos los carburantes o comburentes que existen al momento, ¿no verdad? Y que puede ser transportado con este tipo de vehículos. Hablamos de gasolina, diésel, búnker, ácidos, productos radiactivos, etcétera, ¿no verdad? Deben preocuparse de restablecer la seguridad y reducir las consecuencias del accidente. No deben intervenir directamente sobre los materiales y sustancias. ¿Qué es lo que deben de hacer? Tienen que movilizar el vehículo fuera del tránsito. Si podemos tener la posibilidad de inmovilizarlo en la verma, el vehículo, perfecto.
y señalizar correctamente el lugar donde se han sido los daños, ¿no, verdad? Se procederá a seguir las indicaciones de las instrucciones que se llevan en el documento de la carga, que son hoja de datos de seguridad, que es como llamar a los servicios de emergencia, identificando sus datos personales, datos del vehículo y el tipo del accidente. Localización, tiene que ser lo más preciso y descriptivo el momento de llamar al 911, ¿no, verdad? Que es el primer ente regulatorio en seguridad que tenemos que llamar. Indicar que estamos en esta posición geográfica, indicando, qué sé yo, puntos geográficos cercanos a un poblado, qué sé yo, una gasolinera, una fábrica o algo que hayan pasado y que recuerden un puente con el nombre, como somos conductores y siempre estamos circulando por la vía, fijarse bien dónde están, con los nervios a lo mejor hasta se olvidan, pero hay personas en el lugar que a lo mejor se pueden acercar y darles un dato más fiable. Lo primero, asegurar la carga. Informar a la empresa que transporta la situación, como también a la empresa que es dueña de la carga, que ha tenido este incidente, porque ellos esperan su carga. Entonces tienen que saber de que esto está ocurriendo con su producto. Vigilar el vehículo e impedir que se aproximen vehículos o personas hasta que aparezcan las unidades. En caso de un derrame de combustible, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hace poco hubo un accidente, me parece que es en la vía Machala, que se accidentó un tanquero de combustible, se volcó, las personas fueron con baldes a recoger el combustible que pasó, hubo una chispa, a lo mejor el conductor nunca quitó la llave de la ignición del encendido, hubo una chispa por ahí, se incendiaron y hubieron muchos, hubo un flagelo que ocasionó inclusive hasta la muerte de muchas personas. En caso de accidente, evaluar la forma general de la situación. Aplicar el sistema de frenado, apagar el motor y desconectar la batería, que es lo más importante, de poder hacerlo. Si no, hay que acordonar el área y esperar que la gente no se aproxime, poniendo en riesgo su vida. No hay que utilizar agua, nunca se utiliza agua porque el agua es un conductor. ¿Qué es lo que hace el combustible? Como es más liviano que el agua, flota, ¿sí? Y vas a ver un lago lleno de fuego. No fumar, evitar las llamas y las chispas. Si hubiera incendio, siempre tenemos que usar los extintores, arena, tierra, manta, lo que podamos hacer para poderle sofocar al incendio. Usar equipos de protección indicados como chalecos reflectantes de alta visibilidad. Como ya lo decimos, señalar el vehículo a zona afectada y alejar al público a la zona sin poder llamarlo. Tenemos que llamar a la policía, agentes de tránsito o a la ATM o la entidad de tránsito más cercana que se acerque al lugar del hecho para que ellos también brinden la seguridad. Ponernos de espaldas al viento, eso es importante para que los gases que emanan, estos vapores que son tóxicos para los seres humanos, no nos afecten y no poder tener algún efecto contraproducente en lo posterior. La posibilidad de que un accidente provoque derrame o fugas de materiales peligrosos hace que sea aconsejable llegar en el vehículo determinado equipo adicional, sobre todo para retener derrames y evitar que se viertan sobre cauces de agua. Agentes neutralizantes, productos que aplicados sobre sustancias químicas peligrosas neutralizan o producen o reducen sus propiedades facilitando su recogida o disminuyendo el riesgo de contaminación. Esto lo hacen las espumas, qué sé yo, químicos que hacen de que sofoquen los incendios, ¿sí? Polvos que hacen que el oxígeno circundante se reduzca a la mínima expresión y poder el flagelo neutralizarlo. Gracias, señores estudiantes. Les espero una próxima clase. Tengan buen día.